46. Los pasos a la libertad. Es difícil decir con exactitud cuándo empezó mi adicción sexual. Sé que en la primaria parecía que yo pensaba más en las relaciones sexuales que la mayoría de las personas de mi edad. Tuve fantasías sexuales acerca de mi maestra de tercer grado y me fascinaba por completo la desnudez. Mi hermano y yo descubrimos la pornografía que guardaba mi padre y aprendimos de él y de mis primos varones a asignarles características sexuales y de objetos a las mujeres, primero en fotografías y después en persona. Esto probablemente no es tan fuera de lo común para muchachos jóvenes, pero sé que tuvo un efecto fuerte en mí, en la formación de actitudes sexistas que todavía estoy tratando de superar. No tengo ningún recuerdo de abuso sexual y no puedo precisar cualquier razón para convertirme en un adicto sexual. Afortunadamente para mi recuperación de la adicción sexual dentro de SA, no importa cómo me hice adicto. Lo que importa es que acepte que soy un adicto sexual y me concentre en lo que puedo hacer hoy para permanecer sobrio. La actuación más remota que puedo identificar claramente fue en el 6º grado. Puedo recordar que me masturbé bajo mi escritorio. Sabía que sería horriblemente bochornoso si alguien me descubría, pero me sentí impulsado a hacerlo. Ahora bien, la masturbación ciertamente es normal en esa edad, pero el lugar público y el riesgo de ser descubierto intensificó la experiencia enormemente. Me dio una sensación de satisfacción. Otra instancia fue cuando mi hermano y yo nos escabullimos al desván, mientras mi papá tenía una fiesta, para espiar a las mujeres en el baño a través del abanico del cielo. Mi primer acto de voyerismo. Nuevamente esto pudiera aducirse a la curiosidad de adolescente, pero realmente creó en mí una necesidad, y empecé a buscar toda oportunidad para ver a mujeres desnudas de manera secreta. Conforme crecí, no solamente me masturbaba diariamente, pero también experimenté con animales. Me dije a mí mismo que solo era un muchacho americano común y corriente que no sostenía suficientes relaciones sexuales, por eso estaba haciendo todas estas cosas raras. Mi razonamiento era que nuestra sociedad está sexualmente reprimida. Pero años después, cuando estaba viviendo con una mujer y que sostenía una vida sexual muy activa, aún así actuaba, de hecho, más que nunca. Me iba a mi trabajo en la mañana a temprana hora para poder merodear por nuestro barrio y atisbar por las ventanas. De manera accidental me exhibía al utilizar pantalones cortos, bastante cortos, mientras paseaba en mi bicicleta o al desvestirme y masturbarme enfrente de una ventana o puerta abierta. Nos cambiamos a una ciudad importante, y mi adicción se disparó en verdad. La ciudad ofrecía un grado de anonimato que nunca hubiera tenido en mi pueblo natal. Empecé a exhibirme a un lado de la carretera mientras pasaban los trenes urbanos repletos de mujeres, niños y hombres, y aún me decía a mí mismo que esto no lastimaba a nadie. Si no fueran demasiado convencionales sexualmente, esto no les molestaría, era mi racionalización que utilizaba una y otra vez. También descubrí galerías de pornografía y clubes de desnudistas en la ciudad. También desarrollé una adicción inmediata a estos. Estas eran actividades a las que se oponía mi prometida, así que las mantuve en secreto. Empecé a buscar excusas para obtener tiempo para mí solo y a dejar dinero aparte para no tener que rendir cuentas. Mi vida sexual oculta se convirtió en una rutina diaria. Iba a la tienda de abarrotes y me detenía a actuar, ya sea de camino hacia la tienda o de regreso. Mi esposa me preguntaba por qué me había tardado tanto tiempo y yo le contestaba con cualquier excusa o simplemente esquivaba responderle. Me escabulía a los baños de mujeres en el plantel de una universidad local y me sentaba en un cubículo, esperando a que una mujer utilizara el cubículo contiguo al mío y después me masturbaba con él al otro lado de la mampara. Mi búsqueda de emociones de voyerismo se excedía hasta escabullirme al cuarto de regaderas de un dormitorio para hombres y mujeres temprano en la mañana, para atisbar a una mujer saliendo de la regadera. La mujer me vio y huí. Gritó solicitando ayuda y pensé que un montón de tipos me perseguirían y me golpearían, así que corrí hasta que quedé sin aliento y no podía correr más. No me atraparon y me dije, esto es una locura, ¿qué estás haciendo? Juré que esa sería la última vez, pero una semana después,
Intenté entrar a los mismos dormitorios, solamente para encontrar la puerta cerrada con llave. Gracias a Dios. Seguí actuando, sin que importaran las consecuencias. Sabía que si me atrapaban significaría la humillación, arresto, una golpiza o el final de mi matrimonio, pero no podía detenerme. A menudo, inmediatamente después de actuar, me sentía terrible, inclusive enfermo del estómago, y me decía, nunca voy a hacer esto nuevamente. Después, al día siguiente, haría todo otra vez. Muchos de los problemas en mi matrimonio surgieron por el alcohol y nos separamos en varias ocasiones. La última de ellas en 1995, el hecho de que no pudiera dejar de beber precipitó esta separación final. Ahora que estaba soltero, todo se valía. Ya no tenía que esconderme de nadie. Empecé a beber sin detenerme y a actuar más que nunca. Hice cosas que me había jurado a mí mismo que nunca haría. Había perdido todo el respeto por mí mismo. Había dicho que nunca le pagaría a nadie por las relaciones sexuales, pero en 2 ocasiones, después de largas horas de juerga en un bar de desnudistas, ya no era suficiente. Me había exhibido a menudo enfrente de hombres en las galerías de pornografía, pero nunca los había dejado que me tocaran. Ahora tenía relaciones sexuales anónimas con personas que no me atraían ni siquiera remotamente. Esto continuó durante otros 10 meses, hasta que toqué fondo en mi alcoholismo y empecé a asistir a juntas de 12 pasos. Cuando dejé de beber y empecé a llevar a cabo un programa espiritual de recuperación, mi actuación disminuyó de manera considerable. Desapareció casi por completo durante un tiempo, pero seguía surgiendo, y en realidad yo todavía no la había resuelto. Lo traté como un problema corolario a mi programa o como un defecto de carácter. Tenía un éxito limitado cuando sinceramente solicitaba ayuda a un poder superior, pero no estaba llevando a cabo ningún tipo de programa de forma constante. Todavía estaba actuando de manera ocasional y tratando de controlarlo. En 1997 me enfrentó mi ex esposa por una actuación que había tenido 10 años antes. Cuando mis hijastras estaban pequeñas, solía ir a sus recámaras cuando estaban dormidas y me masturbaba para poder intensificar una sensación de satisfacción. Sin embargo, hubo ocasiones en que no estaban dormidas realmente y me habían visto. No le habían dicho a nadie en esa época, pero ahora habían empezado a hablar acerca de ello. Mi ex esposa estaba furiosa y llamó a la policía y después me llamó a mí. Cuando colgué el teléfono, me dije, debo hacer algo. No puedo seguir así tratando de controlarlo. Siempre me había dicho que mi actuación no lastimaba a nadie, pero tuve que enfrentar el hecho que había lastimado a personas muy cercanas a mí. El hecho es que, cuando estaba activo en mi adicción, no importaba quién lastimaba. Eso es difícil de admitir para mí, pero darme cuenta de eso fue el principio de mi viaje a la recuperación de la adicción sexual. Tomé el teléfono, marqué información y solicité el número de Sexo Adictos Anónimos. En mi primera junta, escuché a las personas compartir de forma honesta y abierta acerca de conductas que la mayoría de las personas nunca hablan. Esto me ayudó a liberarme de mucha de la culpa y vergüenza, y me autorizó a ser igual de honesto. Escuché a personas compartir que actuaban de la misma forma que yo lo hacía, pero que no habían actuado en años. Esto me enseñó que el programa funcionaba. Ese programa es el de los 12 pasos de Sexo Adictos Anónimos, y la historia de mi recuperación de la adicción sexual es la historia de los 12 pasos. Los pasos son un método simple y práctico de llevar a cabo los principios espirituales en mi vida. Cualquiera los puede llevar a cabo. No necesito ser un genio o un santo para hacer que este programa funcione. Todo lo que requiere es la disponibilidad de seguir unas simples sugerencias, y cualquier adicto sexual puede dejar de actuar, perder el deseo de actuar y vivir una vida feliz y útil. Llevé a cabo los 12 pasos con un patrocinador, alguien que tenía experiencia llevando a cabo los pasos por sí mismo. Era importante para mí obtener ayuda de alguien que se había recuperado a través de los pasos, en lugar de tratar de hacerlo todo yo solo. Mi adicción se centra en el aislamiento, pero en la recuperación he aprendido que no estoy solo. Mi patrocinador me ayuda a comprender cómo aplicar los pasos en mi vida diaria para que no necesite actuar hoy, pase lo que pase.
Admitir que era impotente ante mi conducta sexual adictiva no fue fácil. Al principio no podía ver cómo me iba a ayudar eso. Eso sonaba como un fracaso. Quería obtener el control sobre esto. Me habían educado creyendo que uno puede lograr lo que sea si te concentras en ello. Pero había pasado años tratando de controlar mi adicción sin tener éxito, así que pensaba que llevé a cabo el primer paso durante mis años de actuar. Tengo que reconocer que era impotente ante mi adicción y no fui capaz de controlarlo por mi cuenta antes de que llevara cualquiera de los otros pasos. Tenía que estar completamente dispuesto para hacer cualquier cosa que fuese necesaria para recuperarme, dispuesto como solo los moribundos pueden estar. Si esto fuera solo un mal hábito, tal vez entonces la lógica, la terapia, psicoterapia o técnicas de modificación de conducta serían capaces de cambiar esa conducta. Mi experiencia con la adicción es que no respondía a la razón, medicina o psiquiatría. Necesitaba una solución espiritual, pero primero tenía que agotar cualquier esperanza de reformarme a mí mismo. Suena paradójico, pero solamente cuando reconocí que era impotente fue cuando pude detenerme. Solamente cuando me di por vencido de tratar de hacerlo, solo que estuve listo para considerar solicitar ayuda de un poder mayor que yo mismo. Para terminar mi primer paso, necesitaba definir exactamente ante qué era ya impotente, qué conductas específicas comprendían la actuación para mí. Definir la sobriedad sexual fue la mayor diferencia entre llevar a cabo los 12 pasos en Sexo Adictos Anónimos y en mi programa de 12 pasos del alcoholismo. En ese programa, me abstengo por completo del alcohol para poder permanecer sobrio. Muy sencillo. No tomes la primera bebida. Sin embargo, no sería sano para mí abstenerme por completo de las relaciones sexuales durante el resto de mi vida. De hecho, eso podría constituir una obsesión igualmente malsana. Mi sexualidad es una parte hermosa de mi humanidad, un regalo otorgado por Dios. Solamente cuando mi adicción ve hacia ciertas conductas sexuales para darme ciertas cosas que no me pueden dar, es cuando mi sexualidad se torna en un problema. Así que necesitaba definir qué conductas eran adictivas, qué conductas eran sanas y qué conductas eran intermedias. De ahí los 3 círculos, tal como se describen en uno de nuestros folletos de SAA. Empecé mi círculo interior, las conductas que son adictivas y destructivas, las conductas que no puedo controlar. Una vez que definí estas, definir la sobriedad nuevamente fue sencillo. Me abstengo por completo de estas conductas del círculo interior, un día a la vez, y me mantengo sobrio sexualmente. Mi círculo interior incluye el exhibicionismo, voyeurismo, pornografía, clubes de desnudistas y cualquier relación sexual sin honestidad emocional, respeto mutuo e intimidad verdadera. En mi grupo de base, un grupo local de SAA donde asisto de forma regular y realizo trabajo de servicio. Todos decimos cuáles son nuestras conductas del círculo interior y cuánto tiempo hemos permanecido sexualmente sobrios. Ha sido muy importante para mí tener definiciones claras para que sepa si estoy sobrio o no, y para celebrar el tiempo de sobriedad continua. He estado sexualmente sobrio desde el 9 de septiembre de 1997, más de 4 años y medio al momento de escribir la presente historia. Tomó mucha reflexión honesta, algo de compartir con otras personas, y un poco de prueba y error para clasificar qué correspondía al círculo interior. Este proceso por sí mismo fue muy valioso. Agradezco sinceramente que los miembros de SAA definen por sí mismos ante qué conductas son impotentes. Si alguien me hubiera dado una definición, no hubiera sido tan significativo, no habría funcionado o no habría tenido sentido para mí, y lo más probable es que me hubiera rebelado contra eso como quiera. En verdad hay conductas que algunos adictos pueden llevar a cabo de manera segura, mientras que otros adictos deben abstenerse de las mismas. Algunas cosas en mi círculo exterior, conducta sexual sana, están dentro de los círculos interiores o medios de otras personas, y no hay problema con eso. Encontré las definiciones que funcionaban para mí. Cuando llegó el momento del segundo paso, tuve un gran problema con la cuestión de Dios. No era yo agnóstico, sino antagonista a cualquier cosa que fuera espiritual. Insistía de manera desafiante que todo puede ser explicado y entendido sin recurrir a creencias no científicas.
Había participado en grandes debates durante la preparatoria acerca de la existencia de Dios y la evolución contra la creación, y en cualquier ocasión que alguien mencionara a Dios, la religión o cualquier cosa que tuviera que ver con la espiritualidad, mi mente se cerraba. No escuchaba cualquier otra cosa que se mencionara, ya que estaba ocupado construyendo argumentos en contra. Cuando leí los 12 pasos y vi que se mencionaba a Dios en la mitad de ellos, no pensé que este programa funcionaría para mí. Compartí en las juntas que tenía problemas con lo referido a Dios, y otros miembros compartieron que ellos también habían tenido el mismo problema, pero que habían encontrado una manera para que funcionara para ellos. Un miembro sabio con más de 10 años de sobriedad se me acercó después de una junta y dijo: «No trates de entender todo, solamente sigue regresando». Para entonces ya me había sacudido mi enfermedad a un estado de sensatez y había tenido que aceptar la posibilidad de que tal vez no había comprendido todo. Siempre había considerado a la inteligencia humana el poder máximo en el universo. La idea de que hubiera otras cosas que no era capaz de comprender fue un golpe duro a mi ego, pero una vez que superé eso, fui capaz de aprender. Las personas me aseguraron que yo podía tener mi propia concepción de un poder superior a mí mismo, y que no tenía que ser el Dios que otras personas me habían descrito en mi juventud. Había investigado varias religiones en el transcurso de los años y había descubierto que cada una tiene algo que ofrecer, pero nunca pude aceptar a ninguna. Sentí un gran alivio saber que podía desarrollar mis propias definiciones para términos espirituales. Un día, después de unos 2 meses de ir a juntas diarias, estaba sentado en una junta y empecé a pensar acerca de la frase «Dios es amor». Seguí repitiéndola en silencio. Cuando compartí, dije: «Si Dios es amor, entonces creo que puedo soportar eso». Empecé a llorar. Esto rompió el hielo para mí. Aquí había algo sencillo y no amenazador. Vi que el amor era un poder mayor que yo, y que el amor era lo que yo necesitaba para llenar el vacío en mi interior que yo estaba tratando de llenar con mi conducta adictiva. Cuando me abrí y dejé entrar al amor de Dios, me llené. Supe que todo iba a estar bien, habiendo aceptado que no podía dejar de actuar por mí mismo y que algún poder mayor que yo tendría que ayudarme. Tuve que decidir: ¿realmente quiero esta ayuda? Esto puede parecer obvio, pero tenía que tomar en serio el tercer paso. Tenía que decidir si quería regresar a mi vida y tratar de hacerlo a mi manera una vez más, o quedarme y tratar lo que estaba funcionando para las personas en SA. Para poder entregar mi voluntad y mi vida a Dios, verdaderamente tuve que dejar mi ego a un lado. Mi egocentrismo había obstruido la entrada de un poder superior a mi vida. Mi ego me dice que yo tengo que controlar todo lo que me rodea para poder obtener lo que necesito y solucionar todo. Significa que tengo que ser perfecto. Una definición de ego que he encontrado útil es que el ego es la ilusión de que soy separado. Separado de las otras personas, separado del resto del universo, separado de Dios. Esta ilusión me deja sintiéndome solo y atemorizado. En realidad, en verdad soy parte de un todo superior. Verdaderamente soy uno con todo. No hay ningún punto en el cual me detenga y Dios empiece. Mi vida egocéntrica se basa en el temor y la escasez, pero una vida centrada en Dios se basa en el amor y la abundancia. He llegado a creer que todo sucede por una razón, aun cuando no pueda comprenderla en el momento. Al entregar mi voluntad y mi vida a la sabiduría y cuidado de este poder superior, estoy suponiendo que el universo sabe lo que está haciendo. Tengo fe que si entrego las cosas a Dios, todo resultará de la manera que se supone sin que yo tenga que hacer que sucedan las cosas. Esto no quiere decir que no trabaje o no haga planes, solo que debo liberar el resultado de las cosas que no puedo controlar. Así que, ¿cómo precisamente entrego mi vida al cuidado de Dios? Pensé que entregar mi vida a Dios significaría que tendría que convertirme en un monje, dar todo cuanto poseo a los pobres, o vender flores en el aeropuerto. Eso era el tipo de pensamiento, todo o nada, que era típico de mi adicción activa. Como resultó, no tomó nada tan extremo. Aprendí que los 12 pasos
se diseñaron para ayudarme a vivir en una base diferente y que es a través de llevar a cabo los 12 pasos que puedo entregar mi voluntad y mi vida al cuidado de un poder superior amoroso. Me di cuenta de que el 12º paso dice, habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos. Esto significa que no tengo que llegar a la espiritualidad en un solo momento. Puedo tomar un paso a la vez y avanzar de forma lenta hacia mi salud espiritual. La decisión que tomé en el tercer paso fue una decisión de llevar a cabo el resto de los 12 pasos. Alguien me preguntó en una ocasión durante una junta, si hubiera 3 sapos en un tronco y uno toma la decisión de saltar, ¿cuántas quedan en el tronco? La respuesta es 3. Una solamente tomo la decisión, pero no llevo a cabo la acción. Tuve que seguir mi decisión con la acción si quería permanecer sobrio. Esto significa tomar un vistazo bueno y honesto a mí mismo en el cuarto paso. Hice un inventario de mis sentimientos, actitudes y conductas. Mi cuarto paso era un inventario escrito de manera simple y directa, no una novela o una autobiografía. Era importante para mí escribir mi inventario porque puedo darle vueltas y vueltas a las cosas en mi cabeza y no llegar a ningún lado. Escribirlo hizo las cosas más concretas y definitivas, y me ayudó a obtener una perspectiva de las cosas en mi vida que no estaban funcionando. Creo que escribir puede ser útil en cualquiera de los pasos, pero este es uno de los 2 pasos, junto con el 8º paso, que requiere escribir. Hice un inventario de 4 aspectos principales: rencores, temores, conductas sexuales y daños hechos a las demás personas. Llevé a cabo cada uno de los temas de manera sistemática para encontrar las deficiencias personales dentro de mí que habían ocasionado, realizado o agravado cada situación. Compartir mi inventario con mi patrocinador en el 5º paso fue una experiencia fuerte y liberadora. Había cosas que había hecho que nunca iba a comentarle a nadie, y pensé que si le decía a alguien todo esto, él me golpearía hasta dejarme molido. Eso no sucedió. Compartir estas cosas con alguien más fue una liberación increíble. Me ayudó a liberarme de la vergüenza y me allanó el camino para que Dios trabajara dentro de mí. No tenía que hacerlo todo por mí mismo. He escuchado que se refieren a los pasos 6º y 7º como los pasos olvidados, pero también he escuchado que se refieren a ellos como el corazón del programa. Fue a través de estos pasos que verdaderamente empecé a cambiar. En lugar de tratar sencillamente de regular mi conducta, le pedí a Dios que me ayudara a cambiar. Tenía que estar completamente dispuesto a permitir que Dios retirara esas cosas que no funcionaban en mi vida, cosas que habían sido la fuente de todos mis problemas. Algunas veces todavía quería aferrarme a un defecto de carácter porque estoy recibiendo un tipo de recompensa de Él. Pero he descubierto que vivir de acuerdo a los principios espirituales significa dejar ir mi forma antigua de hacer las cosas, las habilidades de supervivencia antiguas que ya no funcionan. Una vez que adquiera la humildad para permitir que Dios me ayude, todo lo que tengo que hacer es pedir. Yo hago el trabajo ligero, después me hago a un lado y permito que Dios haga el trabajo pesado. No creo que hubiera logrado estar sobrio hasta ahora de no haber reparado los daños a las personas que lastimé. Tenía que tomar la responsabilidad de mis acciones pasadas para poder vivir conmigo mismo. Ya tenía una lista de daños hechos a otras personas de mi 4º paso, los cuales volví a escribir en mi lista del 8º paso. Así que la mayor parte de este paso es acerca de que esté dispuesto a acercarme a las personas a las que he lastimado. Mi patrocinador me ayudó con esto diciendo: olvídate de cualquier idea de que vas a salir de esto bien librado, solamente ve y hazlo. Tenía que estar dispuesto a tomar las medidas necesarias para mi recuperación y dejar ir cualquier expectativa acerca de cómo responderían las personas a mi reparación de daños. También trabajé con mi patrocinador para asegurarme de no lastimar más al tratar de reparar los daños. Cuando mis hijastras no quisieron escuchar mi reparación de daños, le pregunté a mi patrocinador si debía escribir una carta o algo así. Él me dijo: no presiones más, ya expresaste que estás dispuesto, déjalo así. Cuando sea el momento, sucederá. No fui esperando perdón o aceptación, pero casi siempre fue lo que recibí.
La mayoría de las personas simplemente estaban felices de ver que mi vida se mejoraba, y debido a que había llevado a cabo todos los pasos hasta el 9º, podían ver que había cambiado. Mi ex esposa no aceptó mi reparación, porque no creyó que fuera sincero. No puedo decir que la culpo, le había mentido durante años. Tal vez algún día ella podrá ver que me he recuperado, pero lo importante es que he reconocido en qué me equivoqué y que he hecho lo que tengo que hacer para remediar la situación. Ahora puedo ver de frente al mundo y estoy haciendo todo lo que pueda para asegurarme de no volver a dañar a nadie más de esa manera, para permanecer espiritualmente sano, seguir creciendo y evitar daños futuros a otras personas. Sigo haciendo un inventario personal y sigo las sugerencias dadas en el 10º paso. Estoy contento que nunca me gradúo de este programa. Solamente sigo pidiendo ayuda para retirar esos defectos de carácter que se presentan en el camino de serle útil a Dios y a las personas en mi alrededor. Una deficiencia que sigo trabajando de manera diaria es mi tendencia a juzgar a los demás. No es mi lugar juzgar a cualquier otro ser humano, y nunca sirve de nada hacerlo. Cuando juzgo, siempre es pensando que soy mejor que alguien más. Cuando juzgo a alguien más, no tengo paz, así que trato de adherirme a hacer mi propio inventario en lugar del de todos los demás. También mantengo la salud espiritual a través de la oración diaria y la meditación. No tengo una práctica estricta. Procuro no olvidar meditar cada mañana y hacer oración antes de irme a la cama en la noche, así como durante el día cuando lo necesite. La meditación de la mañana me ayuda a centrarme para el día, y es mucho menos probable que esté irritable o frustrado cuando recuerdo de pasar unos momentos conmigo mismo y siento la presencia de Dios dentro de mí y en mi alrededor. Brincarme mi meditación de la mañana es como brincarme el desayuno. Generalmente me doy cuenta casi a media mañana que me enfado o me desequilibran con mayor facilidad. Cuando esto sucede me detengo, respiro profundamente y pienso, sí, como no, eso está bien si no es acerca de mí. De esta manera puedo empezar nuevamente mi día en cualquier momento que yo quiera. En mi oración de la noche, le doy gracias por todas las bendiciones en mi vida y le pido ayuda para retirar mis deficiencias. He aprendido a no pedir por cosas específicas, puesto que eso equivaldría a esperar que Dios hiciera mi voluntad. Trato de pedir solo la voluntad de Dios en mi vida, como dice el 11º paso, y expreso mi disponibilidad de aceptar lo que sea que Dios tenga en mente para mí. En ocasiones la vida está llena de incertidumbre, ansiedad y temores. Cuando enfrento a cambios mayores o al estrés, mi solución es entregárselo a Dios. Desafortunadamente, parece ser que tengo que estar muy desesperado antes de que yo pida ayuda. La oración se convierte en algo de último recurso, cuando debería ser mi primer recurso. Cuando finalmente me doy por vencido de hacer todo por mí mismo, digo, Dios, tengo miedo, estoy confundido, no sé qué va a pasar, no sé qué se supone que debo hacer, pero estoy dispuesto a aceptar cualquier cosa que sea tu voluntad para mí. Una vez que hago esto, todo funciona bien, a menudo en formas que nunca me hubiera imaginado. Se presentan cosas que yo jamás hubiera forzado o manipulado a que sucedieran. Cuando mis planes no funcionan, es porque Dios tiene algo mucho mejor en mente. Tal vez lo más importante que hago para permanecer sexualmente sobrio es transmitir el mensaje de recuperación a través de los 12 pasos de CHA a otros adictos sexuales que todavía sufren de esta enfermedad. Cuando nada más me mantiene sobrio, trabajar con otro adicto sexual me ayuda a eliminar mi deseo de actuar, ya sea llevar a cabo los pasos con alguien, informar al público en general sobre nuestras juntas, compartir mi experiencia en una junta o simplemente recogiendo las sillas después de la junta. El trabajo de servicio ha sido una gran parte de mi recuperación. Me involucré con el servicio durante mis primeros 30 días de recuperación y siempre he desempeñado un puesto de servicio desde entonces. El propósito prioritario de cada grupo de CAA es transmitir el mensaje, así que cualquier cosa que ayude al grupo a funcionar está ayudando a transmitir el mensaje. Al utilizar mi experiencia para ayudar a alguien más, puedo convertir la tragedia de mi adicción a mi don más importante. Una persona que se ha recuperado de una adicción a través de los 12 pasos puede comunicarse con otro adicto de una manera que nadie más puede hacerlo.
Esto significa que siento una responsabilidad de utilizar mi experiencia para ayudar a otros, de otorgar lo que me dieron de una forma desinteresada. El servicio es gratitud en acción, y el don de mi recuperación es tan grande que la única forma de mostrar mi agradecimiento en la que yo puedo pensar es en obsequiarlo. Quiero cerrar compartiendo cuánto disfruto de la vida ahora. En mi adición, yo estaba solo, atemorizado y sin esperanza. En realidad no quería estar presente para la vida, solo quería darme de baja. Desde que vengo a la recuperación, he terminado mi educación y estoy haciendo el trabajo que siempre soñé hacer, una carrera que la adicción sexual hubiese destruido. Me casé con una mujer maravillosa y tengo una relación sana y honesta con ella. Puedo disfrutar de la intimidad verdadera con otra persona. Mi vida sexual es mejor de lo que nunca fue durante mi adicción, porque, para mí, en cualquier caso, la intimidad verdadera es de lo que se trata al tener relaciones sexuales magnífico. El mes pasado vi nacer a nuestro primer hijo, y sé que puedo ser un buen padre a esta criatura por mi recuperación en SAA. Me presenté a la vida hoy y estoy verdaderamente contento de estar vivo. Me encanta este programa, funciona.